Hola, ¿cómo les va, queridos hermanos en la fe? Muy bienvenidos a una emisión especial de Un Canto a la Vida. Estamos en el Hotel 13 de Julio de la ciudad de Mar del Plata, presenciando las jornadas de la Semana Social. En este caso, 35 años de democracia hace que tengamos una memoria agradecida, nos dicen los obispos convocados. Y por otro lado también tratar el tema de la gran deuda que tenemos, la deuda social, por los pobres y los más carecientes. Por lo tanto, los invitamos a seguir este programa de hoy, en el que vamos a tener la opinión de Monseñor Scheinig, también Monseñor Gabriel Mestre, de la Diócesis de Mar del Plata, y también una gran trabajadora que es la hermana Marta Peloni. Así que quédate con nosotros en Un Canto a la Vida. Siempre es un gusto para nosotros saludar y conversar con Monseñor Lozano. Bueno, ¿cómo le va, Monseñor? Muy bien, contentos acá en el desarrollo de la Semana Social. Muy bien, usted se encuentra ahora en la zona de Cuyo, ¿verdad? Estoy en la zona de Cuyo, en San Juan en realidad, y bueno, ya hace un poco más de un año, así que tomándole el pulso a una nueva realidad pastoral que me toca atender. Bueno, ese es el destino de todos los sacerdotes, ¿no? Que deciden seguir a Cristo. También hay que tener contacto con distintos lugares. Cuando yo entré al seminario sabía que era para ir a servir al Señor donde hiciera falta, así que bueno, me va mostrando estos caminos y yo los sigo con alegría. ¿Qué es lo que vino a traer aquí a compartir con sus hermanos en esta jornada, Monseñor? Yo vine sobre todo a escuchar las inquietudes, las reflexiones muy ricas y a poder, a partir de estas realidades, muchas difíciles que se plantean, ver cómo abrir el corazón de pastor para poder acompañar y estar cerca, especialmente de los más pobres, ¿no? Estas jornadas quisieron tener como centro una memoria agradecida por los 35 años de la democracia y centrar nuestra mirada especialmente en los más pobres. Allí donde usted está en estos momentos, ¿cuál es un poquito sintéticamente la realidad que se vive? Bueno, la situación tiene que ver de pobreza, especialmente con algunos niños que no van a la escuela o con viviendas muy precarias, con problemáticas de trabajo, como en muchos lugares del país. Y en ese ítem que cada uno desde el lugar que ocupa puede hacer algo por el que menos tiene, ¿cómo lo ve usted? Nosotros nos planteamos como 2 o 3 espacios de atención en esta cuestión de la pobreza. Uno, lo que tiene que ver con la atención a las necesidades más urgentes, que procuramos hacerlo desde Cáritas o haciendo vínculos para que aquellas personas que tienen necesidades alimentarias puedan ser cubiertas o de salud. Otros también a través de Cáritas o emprendimientos diocesanos tienen que ver con la capacitación laboral, el poder brindar herramientas o generar algunos proyectos o cooperativas de trabajo. Y un tercer espacio en el cual está la Semana Social y que en cada diócesis tiene también alguna réplica, es lo vinculado a encontrarse con diversos actores sociales para juntos buscar el bien común. Por supuesto, Monseñor, siempre estamos agradecidos por su tiempo y sus palabras. Que Dios los siga bendiciendo. Bueno, muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. En el marco de los preparativos de estas jornadas sociales y en un clima de gran oración, Monseñor Lugones, junto a nuestro querido obispo, Monseñor Gabriel Mestre, visitaron el basural de Mar del Plata. Lo hizo también acompañado con el presbítero Rubén Marchioni, secretario ejecutivo de la CEPAS. Lo acompañaron miembros de la pastoral del basural que todas las semanas visitan y se encuentran con los hermanos que allí trabajan y buscan un sustento diario. Al respecto, Monseñor Gabriel Mestre, obispo de Mar del Plata, destacó: lo he dicho en más de una vez, la situación es compleja y preocupante. De ver la realidad del basural
como uno de los símbolos fuertes de la cultura del descarte y excluidos que tanto nos insiste el Papa Francisco. Desde la Iglesia se nos invita a vivir un marco de reflexión donde se conjugan dos palabras, la democracia y la palabra pobres. Y estamos ahora con la hermanita, la hermana Marta, ¿no? Que es muy conocida y tiene una sonrisa muy hermosa. Esa sonrisa que denota su labor que hace día a día por el que más lo necesita. Así que bueno, hermana, un gusto estar con usted. Un gusto con ustedes, ¿no es cierto? Que son los que han venido a trabajar para recoger todo lo que nos llevamos. Ha sido unas jornadas muy intensas donde hemos aprendido muchísimo de cada expositor. Mucha riqueza en este tema de cómo construir democracia desde un camino de servicio a los pobres. Me toca a mí mañana exponer sobre trabajo infantil y quiero decir que me llevo una definición que acabo de elaborar sobre la pobreza real, que es la de la falta de promoción humana del pobre, o sea, es la pobreza mental, la pobreza de que no puede ver más allá porque no le hemos dado todo aquello que le quita el desconocimiento que tiene de la vida para promoverse y salir adelante desde su pobreza. Pero está la otra pobreza que para mí es terrible, que es la pobreza del rico, la pobreza del corazón, porque no hay sensibilidad social para el otro, el pobre verdadero, que es aquel que carece de todo. Mientras no tengamos políticos, la sociedad misma, quienes son nuestros gobernantes, con un compromiso social que tiene que pasar justamente por su sensibilidad en el corazón, de amar a su pueblo, querer a la gente y a la gente que más necesita, no vamos a ser equitativos en la distribución de las riquezas del país. ¿Qué es lo que nos está? Vocación de gobernar, hermana, ¿verdad? Claro, pero esa vocación de gobernar realmente en equidad, en justicia, en verdad, con honestidad, basta de corrupción. Basta de ricos que se llevan toda la riqueza del país y nos dejan más pobres, basta de desocupados, la torta está mal repartida. No usar el gobierno, si usted me permite, hermana, como un negocio, sino como lo que es, llevar adelante las... Exacto. De lograr que todos los argentinos y en cada provincia podamos estar bien todos, ¿no es cierto? La paz se construye con la democracia. Hermana, un tema de la pobreza que nos interpela mucho como cristianos, ¿verdad? Porque justamente es en los pobres donde vive Cristo. Exactamente, ¿no? Creo que Jesús fue un ejemplo de aceptación del pobre, de cercanía hacia el pobre, de ayuda hacia el pobre, de samaritano con el pobre. Es decir, todo lo que hoy está predicando el Papa Francisco es lo que nos ha enseñado Jesús, que ir al encuentro del pobre, ir al encuentro con una cercanía que es de corazón y de compromiso en la ayuda que necesita. Le agradecemos mucho, hermana, sus palabras, siempre nos llegan al corazón. Y bueno, para quienes no han podido venir, ¿qué le diría de lo más destacable de que ha escuchado en esta jornada? Este camino de servicio para construir la democracia, el camino de servicio con el pobre, para el pobre, tiene que ser un compromiso de todos, de la sociedad, gobierno, Estado y de la sociedad civil, siendo buenos ciudadanos, honestos, sin corrupción, para que todos podamos responder a este mismo pedido de la Iglesia. Finalmente, hermana, ¿usted dónde se está desempeñando en este momento? Yo vivo en Goya, Corrientes, y trabajo con la organización de Infancia Robada, que soy fundadora, y tenemos 35 foros en todo el país con asistencia a víctimas, especialmente con abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Justamente he recibido alguna felicitación, agradecimiento de un intendente
que me dio mucha satisfacción aquí en Merlo, expresándome que está muy contento cómo trabaja el Foro de Merlo en articulación con su municipio para solucionar el problema de violencia de tantas mujeres, niños, niñas, adolescentes. Dios siga bendiciendo su tarea, hermana. Gracias, muy amable a ustedes. Bueno, asistimos nuevamente a la 23ª edición de las Jornadas de la Pastoral Social aquí en la Diócesis de Mar del Plata y tengo ahora el gusto de presentarles a Monseñor, él me va a decir, es un apellido alemán y un poco difícil. Buenas noches, mi nombre es Jorge Eduardo Scheinig. Vieron que era un poco difícil. Bueno, un gusto, Monseñor, usted está en este momento en Mercedes Luján. Así es, soy obispo auxiliar en Mercedes Luján desde hace un año. Bueno, nos convoca nuevamente el hacernos cargo cada uno desde donde podemos de los sectores más castigados, más vulnerables de la sociedad. En verdad la pastoral social ha venido en estos años trabajando distintos temas que son temas coyunturales, temas del tiempo, de la política, de lo social. Este año pensamos que era oportuno trabajar los años de democracia que ya tenemos, que son 35, pero también qué significado tiene la democracia en el camino de servicio a los pobres, sobre todo en un momento en donde la pobreza es creciente, no decreciente, ¿no? Y esto para nosotros ya es una interpelación, un signo de pregunta, un llamado, ¿no? ¿Qué nos pasa que, digamos, en esta democracia ha ido creciendo la demanda justamente de los pobres? Ese es el espacio que intentamos generar en donde tantas personas de distinta ideología, de distinto pensamiento, de distintas miradas, generar una mesa de diálogo, un lugar, un espacio de encuentro en donde podamos reflexionar y darnos cuenta que en esto todavía hay mucho por recorrer y en algún momento también sentir que tampoco es que podemos dilatar demasiado las soluciones porque hay personas que necesitan soluciones rápidas, urgentes, ¿no? Claro, porque como dice su Santidad Francisco, en esta sociedad globalizada que es realmente tirana, ha crecido justamente el pobre, ¿no? Ha empezado a dejar nuevos pobres. En realidad el Papa no solamente hace un diagnóstico, sino que se anima también a bucear las causas y él ve que en el mundo hay como una especie de paradigma, un modelo de pensamiento, diríamos, dominante, que es el tecnocrático y el económico. Pareciera ser que lo político, es decir, la fuerza que tendría que orientar las estrategias para llevar adelante la sociedad, el mundo, dependen más de lo tecnológico y de lo financiero, de lo económico, ¿no? Y no al revés, no es lo político el que tiene la última palabra. Y entonces esto hace que en esas causas el mundo, la verdad es que no va encontrando salidas, por el contrario, cada vez son más los pobres y, como dice el Papa, también las personas descartadas, es decir, que ya quedan fuera del sistema, que es mucho más grave todavía que el pobre y que el indigente, ¿no? El descartado es, esa persona va a morir fuera de un sistema de protección, de cuidado, es decir, el sistema social, político, el sistema de convivencia no llega a dar respuesta concreta a una inmensa cantidad de personas que no solamente ahora caen en la pobreza, sino también en el descarte, ¿no? En ese plano, para revertir a futuro la situación, ¿la educación juega un rol preponderante? Bueno, aquí vinimos escuchando distintas cosas, por supuesto que lo educativo, pero también la ejemplaridad política, el compromiso social, lo que significa la fuerza que tienen los partidos políticos o deberían tener los partidos políticos. Uno podría decir, así como en este tiempo hay muchas causas que están en el fondo de los problemas, también hay muchas respuestas.
posiblemente a esta complejidad no va a ser una sola la respuesta que dé cauce, sino que tendremos que encontrar muchas respuestas y desde muchos lados. Lo que sí que algunas podrán ser a largo plazo, pero otras deberían ser más a corto plazo, ¿no? Porque estamos hablando de personas. Monseñor, ¿qué podemos hacer cada uno desde nuestros lugares si sentimos la llama interna de ayudar al otro? Bueno, nosotros que somos personas de fe y tu audiencia, que son personas que podemos compartir este lenguaje cristiano, sabemos que todo comienza en el corazón, ¿no? Y yo creo que hay que tener mucho cuidado que el corazón no se endurezca, es decir, hay un tema que es fundamental, no perder la sensibilidad. La gente sensible encuentra respuestas mejor que los que tienen el corazón duro. Yo no soy un mago para decir por dónde están las respuestas, porque la verdad es que cuando uno es sensible, es como conocemos bien la parábola del buen samaritano, ¿no? Ahí surge la creatividad. Una persona que perdió la sensibilidad porque está cansada, porque está anestesiada, porque está abrumada, porque, bueno, ya tiró la toalla, esa persona no es creativa, ¿no? Yo creo que la sensibilidad hacia el otro, hacia el pobre, hacia el que sufre, es fuente de muchísima creatividad, ¿no? Y ahí pueden aparecer respuestas personales a situaciones que uno va viendo en el diario, en lo cotidiano, ahí con la gente con la que uno convive, y también respuestas grupales, porque el gobierno tendrá que dar respuestas, el Estado tendrá que dar respuestas, pero también yo, que tengo unos cuantos años más de los que represento, me acuerdo, yo tengo 59 años, me acuerdo la función del barrio, y en los barrios había contención porque estaba el club de barrio, porque salíamos a jugar a la calle, es decir, son otros tiempos y no estoy diciendo hagamos aquello. En aquel tiempo la sociedad entendió que había formas de respuesta grupal, ¿no? Si los barrios fueran más contenedores, si pudiéramos tener organizaciones intermedias que también den respuesta, bueno, todo eso ayuda, todo eso hace a la solución. Le agradecemos muchísimo, Monseñor, la realidad allí en Mercedes, ¿cómo es? Si puede sintéticamente contarnos. La diócesis es la diócesis de Mercedes Luján, y entonces ahí tenemos la basílica, la patrona, la Virgen, que es una realidad de gracia inmensa, y tenemos todo un conglomerado urbano, Rodríguez, General Rodríguez, Malvinas, Marcos Paz, el mismo Luján, que diríamos pertenecen al tercer, cuarto cordón de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y tenemos ciudades rurales como Chivilcoy, Chacabuco, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Junín. Bueno, la verdad que es una realidad muy vasta, muchas personas, mucha geografía, realidades diversas, intensas, pero lindas. Bien, nuevamente gracias por estar acá, gracias por su labor apostólica y que el Señor siga bendiciendo su tarea. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también y que Dios los bendiga. Seguimos desde las jornadas de la Pastoral Social aquí en el Hotel 13 de Julio. Bueno, y una representante de la hermana comunidad de Merlo, Moreno, ella es Milagros, que nos va a dar un poco una apreciación de todo lo que estamos viviendo aquí en estas jornadas. ¿Cómo estás? Bien, mi nombre es Rosario, vivo en Moreno, soy de Moreno, y la verdad que participamos en la diócesis con el equipo de Pastoral Social, tratando de acompañar las complejas realidades, y la verdad que este tiempo de la Semana Social nos ha ayudado mucho a debatir, a compartir, a mirar, a volver a mirar nuestras comunidades y nuestros barrios renovados en la esperanza, ¿no? Sabiendo que somos iglesia, que no estamos solos y que, bueno, estamos para seguir creando y fortaleciendo comunidades y el compromiso, ¿no? Ese compromiso con el bien común. Qué bueno que puedas aportar la palabra esperanza, ¿no? Porque es una temática hablar de la pobreza y más aún cuando en estos 35 años
de democracia ha ido acrecentándose, es una realidad muy devastadora. Entonces, qué bueno introducir la esperanza. Yo, digamos, siempre participé en la iglesia desde la pastoral de juventud y cuando uno piensa en lo social, ¿no? A veces desde incluso los ámbitos de la iglesia, ¿no? A veces lo ve con mucha tristeza. Y la verdad es que cuando uno va caminando y viendo las experiencias que hay comunitarias, sociales, dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia, la realidad es que eso es maravilloso y esa es la mayor de las esperanzas que tenemos, porque sabemos que no depende de uno, que no depende de un grupo, que no depende de la iglesia, como dice el Papa, no depende de él tampoco encontrar las salidas, y por eso también alienta tanto al encuentro en los barrios, al encuentro en espacios, entre espacios, y sobre todo a los movimientos sociales que escuchan y que están muy atentos a las necesidades, ¿no? Y digamos en este sentido no de los pobres como algo ajeno, sino las necesidades y la satisfacción de los derechos básicos, ¿no? Me encantó, te felicito y que Dios te siga bendiciendo en tu tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones para ustedes. Y seguimos desde el Hotel 13 de Julio, aquí Un Canto a la Vida, en una emisión especial en la 23ª edición de la Jornada de Pastoral Social, ahora con nuestro queridísimo Monseñor Gabriel. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucía? Un gusto, estar en diálogo con ustedes y en el marco de esta Semana Social. Cada uno desde el lugar que ocupa, sería un poco la propuesta, hacerse cargo, ¿no?, del sector más vulnerable, los más necesitados. Claramente, hay 3 palabras en el lema de la jornada social de este año, que es la palabra democracia, servicio y pobres. Y justamente en la invitación de los distintos paneles, las charlas, los grupos de trabajo que se están llevando adelante en esta Semana Social, buscan que cada uno desde ese lugar particular se pueda hacer cargo, evaluar, confrontar, incluso se han dado algunos contrapuntos interesantes en el marco de la jornada, que es lo que de alguna manera Le pone sal. Le pone sal y además nos hace ver la realidad, digamos, desde sus distintos ángulos, para realmente poder buscar, no quedarnos en el marco del discurso, sino de cada uno desde nuestro lugar poder llevarlo a la práctica. Los que tenemos responsabilidades en la dirigencia religiosa, desde nuestro lugar, el que lo tiene en el ámbito social, político, partidario, gobierno, oposición, y cada uno desde su metro cuadrado en la experiencia de la vida cotidiana. Recién conversábamos con el obispo, que siempre me cuesta el nombre, porque Jenny. es Jenny, ahí está, que justamente el sector más vulnerable, de los pobres, cada uno tiene que hacer lo que puede desde el lugar desde donde viene, ¿verdad? Claramente, por eso hay una responsabilidad, en primer lugar, por parte del Estado, ¿no?, de tutelar y acompañar los derechos de todos, obviamente, pero de manera particular aquellos que son más vulnerables, o como dice insistentemente el Papa Francisco, los que quedan fuera del sistema o los que son descartados. Y también a todas las organizaciones y a la Iglesia de manera particular, por un mandato evangélico, nos corresponde poder colaborar y acompañar esta tarea, como de hecho, claramente en nuestra Iglesia particular de Mar del Plata lo hacemos, y en tantas otras diócesis de nuestro país. ¿Cómo nosotros no ver al Señor, no hacer algo por aquellos donde el Señor vive, ¿no? Justamente los que el Señor elige, los más pobres. Claramente, para nosotros tiene un plus este tema del compromiso con el más pobre, porque no solamente es una cuestión de tipo política o de justicia en un primer nivel, sino que para nosotros, en el rostro del pobre, del necesitado, del enfermo, del hambriento, del descartado, del que está fuera del sistema, vemos realmente el rostro de Cristo, que de alguna manera, dentro de nuestras posibilidades, tenemos que socorrer y acompañar. 35 años de democracia es un poco una deuda que tenemos nosotros, porque ha justamente crecido la pobreza en estos años. Claramente, sabiendo que es el mejor sistema posible, eso quedó patente en todos los paneles, en todos los diálogos, después de una etapa tan dura de dictadura militar en nuestra patria, obviamente que la democracia tenemos que cuidarla, defenderla, y es el sistema.
también vemos claramente sus flaquezas, y una de sus flaquezas en estos 35 años es el tema de la pobreza, que con más y menos a lo largo de estos 35 años, con gobiernos de distinto signo político-partidario, lamentablemente sigue siendo un problema serio de la vida de nuestra patria. Para quienes nos están viendo y plasmarlo concretamente en lo que hace a la diócesis local, ¿cuáles son los sectores en la ciudad, Monseñor, desde que usted está desempeñándose como jefe máximo, digamos, de la Iglesia, que son los más castigados? Bueno, personas en situación de calle, particularmente en el invierno, pero todo el año, la realidad del basural, las situaciones de las periferias geográficas por un lado, digamos, y también lo que podemos llamar las periferias existenciales, donde personas también en el centro de nuestra ciudad pueden estar padeciendo necesidades básicas que no son satisfechas, todo el ámbito de la salud, los enfermos, y también podemos incluir claramente todo el tema que tiene que ver con la misma realidad de la falta de posibilidades de educación, digamos, ¿no? Hay como varios sectores en los cuales tenemos que buscar, bueno, desde la fe, los que somos cristianos católicos, estar cerca, y del ámbito social democrático también para poder acompañar y paliar y generar políticas a largo plazo que nos permitan librarnos de este flagelo de la pobreza. Tenemos, es nuestra función, exigir a los gobernantes también que se abarquen este tema. Claramente, porque están en juego elementos que tienen que ver con los derechos fundamentales. Entonces, corresponde a los que nos gobiernan, a la oposición, a todo el arco de los ámbitos políticos partidarios, por dar una respuesta satisfactoria en este tema. Muy bien, entonces, Monseñor, ¿cuáles serían un poco los broches finales para retener, para quienes no han asistido a estas jornadas? ¿Qué puede decirles? Bueno, fundamentalmente tener esta conciencia social adecuada para los que somos cristianos católicos, que además es un mandato evangélico, de bien común para aquel hombre o mujer de buena voluntad, y buscar comprometernos cada uno desde el lugar que podemos, ¿no? Para poder realmente responder, seguir apostando, fortaleciendo nuestra democracia, que acompañe de manera particular a los más pobres y postergados. No tener miedo, digamos, de ir mar adentro. Claramente, como nos dice la palabra de Dios, nos ha recordado el San Juan Pablo II, y también claramente el Papa Francisco. Muchas gracias, Monseñor Gabriel Mestre. Nos vemos. Hasta luego. Un gusto. Según nos decían los obispos, el tema de la pobreza es un tema que nos compete a todos. Y a cada uno, desde cada lugar donde se desempeñe, trabajo, estudio, labor social, hay algo que siempre podemos hacer por aquel que no tiene las mismas posibilidades que vos. Recordá que Cristo habitó entre los pobres, y si tenés fe, tenés que hacer algo por ellos. Esto fue Un Canto a la Vida, y me despido hasta la semana que viene.